El 5 de octubre de 1970, concebido en una remota locación, Led Zeppelin III llega al público, con un par de místicas inscripciones en su lado A y en su lado B, So Mote It Be y Do What You Will, fusionando hard rock, deep blues, psicodelia y folk celta. Únicamente en la preventa vendió 1 millón de copias. Es certificado con 6 discos de platino. Además, se le dio una calificación de 98 de 100 puntos. Es más, fue y vino de Billboard hasta el 2014. Sin embargo, fue confirmado uno de los mayores rumores que circulaban alrededor de la banda: sus prácticas ocultistas, lideradas por el guitarrista Jimmy Page, cuya apertura de creencias y una serie de extraños y perturbantes y trágicos sucesos que envolvieron a los miembros de la banda nos lleva a la pregunta: ¿existe la maldición de Led Zeppelin? Dentro de los rumores que hay alrededor de la banda, ¿Jimmy Page le vendió su alma al diablo? ¿O acaso él sacrificó a los miembros de la banda por el hecho del suceso del éxito del rock and roll? ¿O acaso un cineasta underground, por venganza, les echó la maldición? Todo esto lo veremos en este video, así que quédate, dale like y suscríbete a mi canal. Hola, soy Randy, qué bueno que estés aquí. Bienvenido a mi canal Audio en tu idioma. Hoy tenemos un temazo: la maldición de Led Zeppelin y el ocultismo en la música. No se te olvide suscribirte, darle like y escribir todos los comentarios que tengas. Comenzamos. Toda historia tiene un principio. Esta comienza en el oeste de Londres, el 9 de enero de 1944, con el nacimiento de Jimmy Page, hijo de James y Patricia Page. Su padre era gerente de personal en una planta de recubrimiento de plástico y su madre era secretaria de un médico. 1952, la familia Page se muda a Epsom, Surrey, donde Page desarrolla su amor por la música. Su primera guitarra, una guitarra española, fue encontrada en la casa a donde se mudaron como familia. Nadie sabe cómo fue el misterio de que apareció esa guitarra ahí. La encontró en un armario del hogar. Es como por arte de magia, como la historia del rey Arturo y Excalibur. Más tarde, Page comentaría: no sé si la guitarra fue dejada atrás por las personas que vivieron en la casa antes que nosotros, o si era de un amigo de mi familia. Nadie parecía saber por qué estaba allí. Page tomó muy pocas clases. Él, en su mayoría, fue autodidacta. En 1957 hace su primera aparición en la BBC de Londres, con una guitarra que había comprado con sus ahorros, guitarra eléctrica de segunda mano. La vida de Page ha estado envuelta en el misterio siempre. Es una figura esquiva e intrigante, y sin duda uno de los mejores músicos que haya pisado esta dimensión. Desde muy temprana edad, Page amó el blues. Entre sus influencias menciona a Elmore James, Otis Rush, Freddie King, B.B. King y Muddy Waters. Y también su interés por lo oculto surge desde joven. El mundo sobrenatural es un compañero inseparable del blues. Desde el mismísimo momento en que el blues surgió, referencias al diablo occidental se encuentran en incontables álbumes y sencillos de blues. Se considera ampliamente que la cuna del blues se encuentra en Mississippi. Hasta el día de hoy, allí encontramos comunidades afroamericanas vibrantes con sus creencias y raíces africanas. Precisamente en estas comunidades es de donde surgen los elementos mágicos del blues. Muchos de sus habitantes, aunque ahora son cristianos, eran originalmente practicantes de la religión vudú. Gran parte de la espiritualidad de estos pueblos se entrelazó con la música que escribían, componían y producían. Por lo tanto, no es de sorprenderse que jovencitos británicos sumamente influenciables se hayan ido de boca con este tipo de creencias por su admiración de los grandes bluesmen, o se sintieran atraídos por lo sobrenatural. Mientras el rock se hacía popular en Inglaterra, se desataba una revolución contracultural. Jóvenes ingleses dejaban crecer sus cabellos,
desafiaban la autoridad y abrazaban la libertad. Jimmy Page era precisamente uno de esos jóvenes británicos que con el cabello largo desafiaban las normas establecidas. El ocultismo para muchos adolescentes en aquel tiempo, incluido Jimmy Page, era el polo opuesto al tradicional cristianismo que impregnaba todos los sectores de la sociedad británica. Si bien el blues influyó profundamente en Page y despertó el interés de su generación por lo oculto, existieron por supuesto otras fuentes de inspiración. Aleister Crowley es una de estas figuras. Pero bueno, regresemos al tema de Page y Led Zeppelin. Lo que para esta generación Aleister Crowley y sus enseñanzas representaban fue su lema "haz lo que quieras", lo que mencionamos que venía inscrito en el disco de Led Zeppelin 3, y sus enseñanzas representaban el rechazo a la sociedad establecida, la gratificación personal y la búsqueda de los propios deseos, por más depravados y abstractos que fueran. Fue esta actitud la que impulsó la revolución de la contracultura de los 60. A los 15 años, siendo un estudiante, leyó el libro de Aleister Crowley, Magia en Teoría y Práctica. Después de encontrarse con ese libro, citó diciéndolo: "Sí, esto es lo mío, lo he encontrado". Hacia mediados de los años 60, Jimmy Page se había convertido en un hábil guitarrista de sesión. Los guitarristas de sesión son los mejores. Se rodeaba de groupies. Sin embargo, el sexo, las drogas y el rock and roll no eran suficientes para Jimmy Page. Él quiere más y más y más. Verano del 68. La encrucijada de Jimmy Page sucede cuando conoce a Peter Grant, quien llegaba como nuevo manager de los Yardbirds, ex luchador de intimidante físico, todo un personaje de confrontativa personalidad en las formas, con la sabiduría que da la experiencia y quizá el mejor manager de la historia del rock, a quien se le da el crédito por mejorar las condiciones entre los músicos y los promotores. El dúo dinámico estaba listo, el místico y refinado Jimmy Page junto con el curtido e intimidante Peter Grant. Junio de 1968, los Yardbirds se desintegran. Peter Grant, mientras manejaba su auto acompañado de Jimmy Page, le preguntó sobre sus planes para el futuro. ¿Volverás a hacer sesiones? Page responde: "No, formaré una nueva banda". Consideraron muchos cantantes, incluido Steve Winwood, pero Page tenía a Terry Reid en mente. Lo había visto actuar mientras giraba con The Yardbirds. Su voz era una mezcla de blues y pop. Grant lo contacta, pero había un problema. Terry Reid acababa de firmar con el exitoso productor de The Animals, Mickey Most. Page quería ensayar de inmediato. El mismo Terry Reid haría una recomendación trascendental en la historia de la música. Diría: "Conozco a un cantante que sería genial. Es un cantante de blues. Ve a verlo. Se llama Robert Plant". 19 de julio de 1968, Jimmy recibe una llamada de John Paul Jones, cuya esposa había visto un anuncio en el que Page formaba una nueva banda. John Paul Jones era un músico sumamente ocupado en su época. Trabajaba en múltiples proyectos. Jones ya había cruzado caminos con Peter Grant. Había conocido a Jimmy Page durante sesiones y habían discutido incluso la idea de unirse en algún momento. 20 de julio de 1968, en el Westville College en West Midlands, Grant y Page vieron a una banda llamada Ups Twiddle actuar ante una audiencia muy pequeña e impactada. El cantante Robert Plant se había robado el show. Apenas a un mes de cumplir 20 años, Robert le había prometido a su entonces novia Maureen, que estaba embarazada, que si en su cumpleaños 20 no habría triunfado en la música, dejaría esta carrera. Después del espectáculo, Jimmy Page y Peter Grant hablaron con él sobre un nuevo proyecto, invitándolo a unirse a The New Yardbirds. Al principio, Robert pensó que estaban bromeando, pero después de pensarlo, acepta la oferta. No tenía nada que perder y todo que ganar. Page lo invita a su casa, donde le explica su visión musical de blues, rock y texturas acústicas con coros potentes. Escuchan mucha música juntos y Robert pasa la audición. En una llamada, mientras estaba de gira con Jeff Beck
Peter Grant le comenta a Jimmy Page que había visto a un baterista increíble llamado John Bonham. La leyenda dice que los clubes contrataban de inmediato a las bandas si él estaba en ellas, debido a su poderoso estilo de tocar. Page asiste a un concierto a un club en el norte de Londres, donde Bonham toca la batería con la banda de Tim Rose. Quedó impresionado y hasta diría que a un nivel espiritual había sentido su talento. Grant envió alrededor de 40 telegramas a John Bonham antes de recibir una respuesta. John no estaba tan seguro de unirse a los nuevos Yardbirds, ya que ganaba 40 libras a la semana con Tim Rose. Peter Grant le ofreció 50 libras y 50 más si manejaba la furgoneta del tour. Bonham acepta. 12 de agosto de 1968, en Gerrard Street, Londres, poco más de un mes después de la ruptura oficial de los Yardbirds, Jimmy funda un nuevo cuarteto, The New Yardbirds, pero gracias a su genio lo renombraría como Led Zeppelin. Page, Plant, Jones y Bonham ensayan juntos por primera vez en la historia, y la química fue instantánea. Page reflexionaría que por la manera en la cual se formó esta alineación fue casi por arte de magia. Led Zeppelin fue rápidamente firmado por Atlantic Records. En tan solo un año, la banda había generado un seguimiento casi de culto entre los fanáticos del rock, a lo cual, de inmediato, esta base de fanáticos notó la fascinación de Jimmy Page por lo oculto. Jimmy Page hacía frecuentes referencias al ocultismo y a su estudio en ese ámbito. Una vez le dijo un periodista: "No puedes ignorar el mal si estudias lo sobrenatural tal como lo hago yo. He asistido a muchas sesiones espiritistas, me interesa". Se cree que Jimmy Page les pidió a sus compañeros de banda realizar un ritual con él que sellaría el nombre de Led Zeppelin por el resto de la historia y les aseguraría además un futuro próspero. John Paul Jones fue el único de los 4 miembros que se negó a hacer este ritual. Este tipo de rituales, que habría sido común para Aleister Crowley, no se toma a la ligera. Implica la invocación de antiguos espíritus, dioses de los hombres. Se dice que solo deben ser realizados por ocultistas y magos experimentados, no por una banda de chavos que quieren ser los amos del mundo a través de la música rock. Así que haz tu mejor ritual de atención porque tenemos muchísimo que hablar. Led Zeppelin, un cuarteto de celtas paganos, hicieron una innovación en la comunicación visual con el uso de sigilos. En ese momento, las runas o sigilos eran poco conocidos fuera de los círculos esotéricos. Un sigilo, del latín sigillum, que significa sello, es un símbolo utilizado en la magia, a menudo la firma pictórica de un demonio u otro espíritu. Se dice que el sigilo de Robert Plant es la pluma de la verdad, o una representación de la diosa egipcia Ma'at. El de John Bonham, el baterista, es el menos relacionado con lo oculto, pues es la adaptación de una batería a una forma mágica. El sigilo de John Paul Jones es un símbolo celta apropiado por el cristianismo para representar la Trinidad entre los britanos. El símbolo personal de Page, una inscripción que parece que dijera Soso, es más difícil de descifrar. Algunos afirman que viene del Grimorio de Magia Negra, Le Dragon Rouge, un texto arcano que contiene instrucciones detalladas para hacer un pacto con el diablo. Interesante, ¿verdad? El simbolismo y su fascinación por lo oculto de Jimmy Page y la banda se volvió algo obvio. Se especula que la incursión de Jimmy Page en lo oculto pudo haber tenido consecuencias devastadoras para él y sus compañeros de Led Zeppelin. Algunos dicen que Jimmy Page le vendió su alma al diablo, el alma de Robert Plant y el alma de John Bonham. Los pactos con el diablo son un tema común en prácticamente todos los géneros musicales. Un pacto con el diablo es también conocido como un trato faustiano. Es una transacción entre Satanás y una persona. Satanás proporciona bienes terrenales que la persona intercambia por su alma.
Algo arriesgado este trueque. El diablo también es conocido como Lucifer, que en latín significa la estrella de la mañana. Fue creado como el querubín ungido, el favorito, el más poderoso de los ángeles de Dios, un ser misterioso lleno de virtudes, el más virtuoso de todos los arcángeles en la música. En otras fuentes, según el libro de Ezequiel el profeta, Lucifer tenía diversos instrumentos musicales incorporados en su propio ser. Por eso hay la creencia que Satanás es el más destacado músico del cielo. Por esto también existe una relación intrínseca entre el trato faustiano y la música. Por ejemplo, en 1713, el famoso compositor italiano Giuseppe Tartini soñó que el diablo lo visitaba y le prometía servirle a cambio de su alma. En el sueño, Tartini por mera curiosidad acepta y le ofrece su violín al diablo. Este espíritu comienza a tocar la música más exquisita que Tartini jamás había escuchado. Tartini queda atónito, sin aliento. Al despertar, Tartini intentó con frenesí recrear la composición según su mejor recuerdo. Esta pieza se conoce como la Sonata del Trino del Diablo. La canción Stairway to Heaven, quizá la más famosa de Led Zeppelin, y considerada a menudo como la canción de rock más popular de todos los tiempos, se cree que también fue producto del diablo. Dice Robert Plant que vino a él en un sueño. Además hay una teoría muy famosa, que si reproduces Stairway to Heaven al revés, puedes escuchar una oda al demonio. Aquí yo te hago una pregunta. Stairway to Heaven es un caso similar al de Tartini. ¿Qué opinas? Escríbelo aquí abajo en los comentarios. Page creía firmemente en el poder de la magia eléctrica, que consiste en aprovechar la electricidad para poder llevar a cabo rituales mágicos. Quizá un buen ejemplo de su práctica en electromagia sería una invocación mágica inscrita en los discos de vinilo, los cuales estarían girando en millones de tocadiscos alrededor del mundo. A partir de Led Zeppelin III, serían nombrados como la banda más grande del mundo, tendrían su propio avión, serían los primeros en hacer el formato de Stadium Rock, o sea, los venues tradicionales ya no eran suficientes, ellos llenaban estadios. Los boletos para asistir a ver a Led Zeppelin en una gira se vendían en un promedio de 72,000 por día. Sin embargo, de manera paralela a su éxito, la mala suerte, los accidentes, las enfermedades y finalmente varias muertes afectarían a cada uno de los miembros de la banda y a su gente cercana, coincidiendo con el supuesto ritual. Sandy Denny, una colaboradora frecuente y más bien musa de la banda, también obtuvo su propio sigilo, y quizá no fue lo mejor para ella misma. Lamentablemente, Denny se convirtió en una de las primeras víctimas de la supuesta maldición de Led Zeppelin. En 1976 experimentó un dramático deterioro de su salud mental y comenzó a lanzarse por las escaleras. En 1978 encontraron a Denny al pie de una escalera en su hogar, cayendo en coma del cual jamás despertaría. Y es aquí cuando se empieza a poner feo el asunto. El cineasta underground, buenísimo consumidor de drogas y excéntrico personajazo Kenneth Anger conoce a Page en una subasta de objetos que habían pertenecido a Aleister Crowley. Imagínate el grado de fascinación que tenía con Aleister Crowley, que compró su mansión en el lago Ness. Uno de los frutos de esta relación fue componer la banda sonora para su último proyecto, Lucifer Rising. No pondremos escenas de esta película porque se cree que también es un ritual de magia eléctrica. En teoría, si ves la película, te sumerges en el ritual y ofreces tu propia energía. Jimmy Page en ese momento estaba totalmente fuera de control con el uso de estupefacientes. Page únicamente entrega 20 minutos de música de los 40 que Anger había pagado. Anger estaba furioso y frustrado por el resultado final. Y déjeme decirle que Page
también. El proyecto se desmoronó, Page se abrió y ¿qué creen? Desalojó a Anger de la casa Boleskine, donde le había permitido vivir sin pagar renta. Como respuesta, Anger empezó a hacer una campaña mediática en contra de Jimmy Page y maldijo públicamente al guitarrista y a su banda. A pesar de que Led Zeppelin ya había sufrido varias tragedias, lo peor aún estaba por venir. Quizá el suceso más trágico de la vida de Robert Plant recibe una llamada telefónica de su esposa informándole que su hijo de 5 años, Karak, había caído repentinamente enfermo del estómago. En espera de más noticias, Robert Plant se queda al lado del teléfono. La banda y su crew se van a dormir. 2 horas más tarde, encontrarían a Plant en una absoluta muestra de dolor debido a que su esposa le había informado que Karak había fallecido. Esta tragedia es el comienzo de los días más oscuros de Led Zeppelin. Plant se retira por completo de los reflectores públicos. Regresa con su familia a su granja en las tierras medias del oeste de Inglaterra. Jimmy Page luchaba contra una intensa adicción a la heroína y a la cocaína. Caía en coma casi diario. Mientras tanto, John Bonham había caído en el alcoholismo y cada día era más impredecible y volátil en su comportamiento. Lamentablemente, la situación de Bonham resultaría ser la ruina y fin de Led Zeppelin. 1980. Luego de un excesivo consumo de bebidas, Page lo manda a su residencia de Windsor. Un amigo lo acuesta en la cama, esperando que se recuperara durmiendo. Fue durante su sueño que John Bonham deja de existir. La banda lanza un comunicado que dice: deseamos que se difunda el conocimiento sobre la pérdida de nuestro apreciado amigo y el profundo respeto que profesamos hacia su familia, junto al sentimiento de armonía indivisible que tanto nosotros como nuestro representante experimentamos, nos han llevado a tomar la decisión de que no podemos seguir como antes. Led Zeppelin, en lugar de sustituir a su amigo y baterista, opta por disolverse y nunca más lanzaría música nueva. La maldición de Led Zeppelin resulta trágica. Un aspecto de la maldición a menudo señalada es que Jimmy Page, el presunto líder del ritual y la persona que supuestamente recibió la maldición de Anger, salió relativamente ileso de esta. No obstante, hay un argumento en contra, a menudo pasado por alto, y es que Page, a pesar de seguir vivo y de ser una persona saludable, no ha logrado componer una canción popular ni vuelto a alcanzar el éxito comercial en prácticamente 4 décadas. Casi es como si la magia hubiera cesado de un día para otro. Esto es conocido como la maldición de Led Zeppelin. ¿Y tú qué opinas? ¿Acaso sí hay ocultismo? ¿Acaso sí está maldito Led Zeppelin? ¿O todo esto es pura mercadotecnia? Escríbelo aquí abajo y gracias por el favor de tu atención. Hasta la próxima. El video de hoy está buenísimo.